Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Liana me contó que el día de ayer tuvieron un hermoso evento, lluvia de bendiciones, y le damos gracias a Dios porque la IVE, la iglesia local, está creciendo. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, también por la manera como están respondiendo a la palabra de Dios, al mensaje. El Señor está obrando en cada uno de ustedes y a través de ustedes. También Liana me habla que no nos olvidemos que tenemos ya una nueva integrante de la iglesia, ¿verdad? De la IVE. No se olviden, es Bella y vamos a estar orando por su vida, la niña de nuestros hermanos Zaira y José. Así que estemos orando por ella y estemos orando también por nuestra hermana Damares y que el Señor tenga control de su parto y que tengamos a Madison con nosotros pronto. Así que el Señor me los bendiga y vamos a continuar con el estudio del libro de Primera de Corintios. La semana pasada estudiamos sobre la soltería y yo creo que fue de mucha bendición, aunque muchas personas se acercaron a mí, pastor que estaba enseñando, y el mensaje no era para desanimar a los matrimonios, al contrario, ¿verdad? Fortalecerlos. La idea es que cualquiera que sea el estado en que nos encontremos, es una oportunidad grande para el Señor. Así que enseñamos la palabra de Dios porque queremos agradar a nuestro Señor y no agradar a los hombres. Amén. Así que esta tarde vamos a enfocarnos ya en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Creo que estamos más rápido que Romano. Y quizás vamos a terminar este capítulo, los versículos 1 al 13. Y el título de este mensaje, de este estudio es Amor, Libertad y Responsabilidad en la Familia Cristiana. Y la idea es que somos una familia, no somos islas, no somos aislados. Dios nos ha llamado a comunión. Y cuando estamos en comunión, la razón es porque nos necesitamos los unos a los otros. Y de la misma manera tenemos que tener mucha atención. La manera como nosotros nos comportamos, pensemos de una manera intencional. Pensar que podemos estar afectando también la vida de los hermanos. Así que amor, libertad y responsabilidad dentro de la familia cristiana. Y este tema, en estos versículos del 1 al 13, a primera vista, mi hermano, pareciera que no tuvieran una relevancia para nuestros días. Y el pasaje que vamos a estudiar se refiere al comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Sabemos que esta práctica no está en nuestra sociedad en estos días. Pero sin embargo, mis hermanos, al reflexionar, al estudiar, al meditar en este pasaje, vamos a encontrar hermosas enseñanzas que son también relevantes para nosotros, como lo fueron para los hermanos del primer siglo. Y el apóstol Pablo, al escribir a estos hermanos en Corinto, se encontró con creyentes prácticamente divididos en dos bandos. Y una de las cosas que el Señor nos manda a los líderes es precisamente enseñar a la congregación, mantenerla unida, porque una iglesia unida es una iglesia que hace la voluntad del Señor. Es una iglesia que avanza, decimos, una iglesia desunida es una iglesia que no trae la honra ni la gloria a nuestro Dios. Y él encontró estos dos bandos. El primer bando se sentían libres de comer la carne ofrecida a los ídolos, y el segundo bando, que por motivos de conciencia
o inmadurez en la fe se sentían confundidos, quizás se sentían ofendidos, cuando veían a ciertos hermanos participar en esas comidas. Y el apóstol Pablo va a responder a este asunto con varios argumentos, pero el fundamento de estos argumentos es el siguiente: si mi libertad daña la conciencia de un hermano, entonces estoy fallando en el amor. Voy a repetirlo. Si mi libertad de hacer cosas, de practicar ciertas tradiciones o actividades, va a dañar la conciencia de un hermano, entonces estoy fallando en el amor. Por más que mi conocimiento me asegure que un ídolo es nada, que un ídolo es un vacío, que un ídolo es una creación de manos de hombres, debo considerar cómo mis acciones puedan impactar la fe de otro hermano que quizás está lidiando con recuerdos, quizás está lidiando con temores y con dudas en su caminar en la vida cristiana, ¿verdad? Este pasaje refleja, mi hermano, una verdad esencial. No todo lo que es lícito conviene. Hay muchas cosas que no son pecado, que tenemos la libertad para hacer. Pero cuando pensamos en el hermano, entonces somos llamados a no hacer esas cosas. En otras palabras, aun cuando algo no sea en sí mismo pecaminoso, mi hermano, puede transformarse en una causa de tropiezo para otro creyente. Y cuando hacemos tropezar a un hermano, en realidad estamos pecando, escúcheme bien, contra nuestro Señor Jesucristo. A partir de esta verdad, en este pasaje, hay 3 principios espirituales que vamos a observar, vamos a mirar, y que yo estoy más que seguro, mi hermano, que mantienen vigencia para nuestros días. Así que esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a reflexionar en estos principios y sobre todo vamos a pedirle la gracia al Espíritu Santo para que toque nuestros corazones, para que podamos ser sensibles y poder aplicar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros esta tarde. Y el primer gran principio que surge de este pasaje es el siguiente: lo que es seguro para uno puede ser peligroso para otro. En otras palabras, lo que para mí parece inofensivo puede representar una grave tentación o un grave obstáculo para otro hermano, para otro creyente. El apóstol Pablo, en el versículo 7, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente: pero no en todos hay este conocimiento. En otras palabras, habían hermanos que tenían cierto conocimiento y otros menos conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, dice, siendo débil, se contamina. Y el apóstol reconoce que ciertos hermanos en esta iglesia en Corinto, en sus vidas pasadas habían vivido quizás bajo las ataduras de estos dioses falsos, de estos ídolos. Su fe en Cristo Jesús, por supuesto, era real, pero no habían logrado despertarse, desprenderse de esa relación, de esa atadura con estos ídolos y estas ceremonias de sacrificio. Ver a otros cristianos que en teoría eran más maduros, tenían más conocimiento, comer esa carne vinculada, atada a un rito, mi hermano, pagano, los hacía sentir que quizás no era tan malo esa actividad. O quizás les hacía recordar y revivir en ellos esa culpa y el temor de estar participando en un acto de idolatría. Pero ¿sabes qué? En la iglesia de hoy ocurre algo similar.
Pensemos, por ejemplo, en un creyente, en un hermano que ha batallado con el alcohol antes de conocer al Señor Jesucristo. Pensemos, para este hermano incluso una copa de vino puede desencadenar recuerdos y tentaciones muy fuertes, aunque para otro hermano cristiano esa misma copa no representa un problema que hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo en mi vida cristiana me he encontrado con muchos hermanos que han tenido esta experiencia con el alcohol. Y así como en Corinto la carne sacrificada, mi hermano, a los ídolos no era un problema para algunos, pero el consumo moderado del alcohol puede no serlo para ciertos hermanos hoy en día, pero sí lo es para quienes han experimentado situaciones dolorosas asociadas con las bebidas alcohólicas, con la adicción. Así que no debemos, mi hermano, subestimar experiencias en los hermanos que puedan desencadenar reacciones que puedan llevar a un hermano más débil, a un hermano que necesita ese amor y esa fortaleza a tropezar y quizás aún dudar de su salvación. Alguien dijo lo siguiente, que Dios tiene una escalera secreta para entrar en el corazón de las personas. Pero también esta persona dijo que Satanás tiene una. Y Satanás va a apelar, mi hermano, a diferentes artimañas, sutilezas, trucos únicos para cada individuo, para cada cristiano, a fin de destruir su fe. En otras palabras, Satanás conoce nuestro punto débil. Satanás conoce, mi hermano, ese talón de Aquiles que tú tienes. Así que todos no traemos, mi hermano, el mismo pasado. Todos no venimos con esa misma experiencia, ¿verdad? Todos no estamos en el mismo nivel espiritual. Lo que a uno le produce tentación, a otro hermano quizás es algo indiferente para él. Y a veces olvidamos esta diversidad que hay dentro de la iglesia de nuestro Señor. Podemos creer que porque somos inmunes a algo, ese algo no será un problema para nadie. La realidad, mi hermano, es que el enemigo utiliza distintas estrategias. Ya mencioné. Satanás va a utilizar diferentes trucos para apartar a cada cristiano de la fe. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, él nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, Satanás, dice, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice alrededor. Y esto me hizo pensar mucho. Satanás, mi hermano, muchos pensamos que Satanás está afuera. Por supuesto, Satanás está afuera. Muchos demonios están afuera, pero también hay aquí. Están aquí. Y hay que tener mucho cuidado. Dice que estos espíritus de maldad andan alrededor buscando, mirando. Hoy este hermano tiene este punto débil. ¿Cómo hacer caer, cómo destruir la fe de ese hermano? Y muchas veces él va a utilizarnos como instrumentos para hacer caer a este hermano. Ese es el primer principio que el apóstol Pablo, mi hermano, nos va a enfatizar. Y él nos dice que debemos de cuidar la conciencia del hermano antes que estemos reclamando nuestros propios derechos. ¿No? Vivimos en una sociedad, vivimos días en los cuales
siempre estamos reclamando nuestros derechos, mirando nuestros intereses. Pero el Señor nos manda a estar pensando por el hermano. Pero hay un segundo principio espiritual que vemos en este pasaje. Y es, no juzgamos solo desde el conocimiento, sino desde el amor. Hemos puesto como título de esta primera carta, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No podemos, mi hermano, usar solamente el conocimiento para juzgar a alguien. La mera información o el entendimiento teológico no basta para guiar, para dirigir nuestras acciones, la manera como nosotros nos comportamos. La palabra del Señor nos dice que tenemos que usar el amor. Mira lo que dice el versículo 1. En cuanto dice a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero Él continúa diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hemos hablado, mis hermanos, que el apóstol, él no está poniendo estas dos verdades una contra la otra, porque la palabra del Señor nos manda a nosotros a crecer en el conocimiento. Lo que Él nos habla es que para ayudar a un hermano hay que usar el conocimiento y aplicarlo, pero en amor. Y la iglesia de Corinto, mi hermano, tenía hermanos que se llenaban de orgullo y de soberbia de su conocimiento superior y decían, sabemos que los ídolos son vanidad, sabemos que no existen, así que comer con carne sacrificada no tiene relevancia alguna, no tiene nada espiritual que me haga a mí no hacerlo. Pero el apóstol Pablo, sin descartar, mi hermano, la validez de este argumento, él les enseña que el conocimiento, lo que la palabra de Dios nos dice, debemos de aplicarlo, pero en amor. Como les dije, no hay nada malo como el conocimiento. La palabra de Dios, a través de todas las cartas del apóstol Pablo, el Antiguo Testamento nos hablan que tú y yo realmente somos llamados a crecer en ese conocimiento. Pero ¿sabes qué? El problema surge cuando ese conocimiento, mi hermano, se desvincula del amor y se convierte en arrogancia. Entonces miramos por encima del hombre a los hermanos que no comparten quizás las mismas ideas de nosotros, que no comparten nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, o quizás que no están en el mismo nivel de entendimiento de la palabra de Dios, de la doctrina. Son hermanos quizás nuevos o hermanos que necesitan de alguien quien les enseñe, ¿verdad? En nuestros días, esto podemos observarlo, mi hermano, quizás en debates sobre temas éticos, sobre quizás libertades cristianas, por ejemplo, como será bueno que las mujeres, las hermanas, usen pantalón, por ejemplo. ¿Será bueno que el bautismo se haga solo en el río, así como el Señor Jesucristo se bautizó en el río? ¿Será bueno, por ejemplo, que las mujeres se maquillen, por ejemplo? ¿O que usen el pelo corto, o que el hombre use el pelo largo, por ejemplo? ¿Que el pastor use la corbata? ¿O mejor que use una túnica? ¿No? Son cosas prácticamente éticas, que no nos hablan de las verdades del Evangelio, fundamentales del Evangelio de nuestro Señor. Algunos podrían decir, nosotros sabemos que la Biblia no prohíbe tal o cual cosa, así que la practicamos con toda libertad.
pero sin pensar que quizás esas conductas puedan estar afectando la sensibilidad de otros, sin mostrar empatía por el hermano. Como les mencioné al inicio, somos una familia, pero no todos somos iguales. No todos tenemos la misma historia antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que los más maduros en la fe, el apóstol Pablo nos manda a tener empatía por nuestros hermanos. El conocimiento, cuando no está unido, mi hermano, por la empatía, por la compasión, puede dar lugar a comentarios despectivos, comentarios que en lugar de edificar al hermano lo van a destruir, a juicios apresurados, o peor aún, mi hermano, a actitudes que hieren la conciencia de otros hermanos, que pongan en duda la salvación de esos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, Él nos enseñó que la ley se cumple en el mandamiento del amor, ¿verdad? Él nos dice amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo, mi hermano, más adelante en el capítulo 13, él nos va a decir lo siguiente, algo que realmente tocó mi corazón. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2, él dice, si tuviese profecía y se entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, dice, nada soy. En la práctica, mi hermano, esto significa que incluso con un conocimiento perfecto de la doctrina cristiana, escúcheme bien, si no actuamos por amor, estamos fallando. El amor, mi hermano, a diferencia del conocimiento, nos lleva a una pregunta muy diferente. Aunque yo sepa que esto no es pecado, si lo hago, ¿esto va a ayudar a mi hermano? Si lo hago, ¿esto va a edificar a mi hermano? O quizás podría hacerlo tropezar, podría causar problemas en su fe. Mi hermano, este cambio de perspectiva es muy importante, especialmente para aquellos hermanos que nos consideramos que tenemos cierto conocimiento en la palabra del Señor. Dejamos de ver solo lo que me conviene o lo que tengo derecho a hacer y entonces empezamos a interesarnos por el crecimiento, por la edificación, por la estabilidad espiritual de los demás. Es muy importante, mi hermano, que todos nosotros tengamos esto en nuestras mentes. Estar pensando en nuestros hermanos, estar pensando en quizás esas experiencias que este hermano ha pasado antes de tomar decisiones. Nuestro Señor Jesucristo es el supremo, mi hermano, ejemplo de renuncia por amor. La palabra del Señor nos dice que Él, siendo Dios y teniendo todo el poder, dice, se despojó a sí mismo para servir. Él podía, mi hermano, reclamar sus derechos divinos, pero ¿sabes qué? Él optó por tomar forma de hombre y vivir bajo nuestras limitaciones. Y si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificarse tanto por amor a nosotros, mi hermano, ¿no crees tú que podríamos también nosotros sacrificarnos por amor de un hermano? Algo que a nosotros quizás nos produce comodidad o que quizás consideramos que no es lícito o algo pecaminoso. Yo creo que todos nosotros tenemos que estar, mi hermano, imitando este ejemplo máximo de nuestro Señor
de renuncia a sus derechos y pensar en los hermanos que necesitan. Y al saber que lo que para mí es seguro puede ser peligroso para otro y que nuestro conocimiento debe estar guiado por el amor, podemos ver el tercer principio espiritual, y es: nuestra libertad no puede ejercerse a costa de la ruina espiritual de un hermano. En otras palabras, no poseemos, mi hermano, el derecho de ejercer una libertad o disfrutar de un placer, de una comodidad que pueda destruir la fe de nuestro hermano. El versículo 9 nos dice lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y luego en el versículo 13, él enfatiza y dice lo siguiente: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: si lo que yo voy a hacer, aunque es legítimo, resulta en la caída de mi hermano, prefiero no hacerlo. Prefiero abstenerme de hacer esas cosas. Quizás, mi hermano, lo más impactante de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí es que él no está demandando una prohibición legalista para todos. Él no está diciendo que es, bueno, debido a este problema, entonces es prohibido comer carne sacrificada a los ídolos. Él no está diciendo eso. Lo que él hace es animarnos a todos nosotros a algo mucho más sublime, a algo mucho más profundo. Él nos llama, mi hermano, a un acto de amor, de sacrificio voluntario. De la misma manera como nuestro Señor Jesucristo se sacrificó voluntariamente, el apóstol nos llama a nosotros a hacerlo voluntariamente. Nuestro amor cristiano debe ser tan real que aunque tengamos, mi hermano, esa convicción de que algo no es pecado, seamos capaces de renunciar a ello cuando su práctica va a perjudicar a un hermano más débil. Cuando esa práctica, cuando el tomar quizás esa copa de alcohol delante de un hermano que tanto me gusta, lo sacrificamos sabiendo que estamos protegiendo la fe de nuestro hermano más débil. Romanos capítulo 14, versículo 15, mi hermano nos habla de esta verdad. Y el apóstol Pablo nos dice aquí: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. Y luego dice lo siguiente: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Imagínense ustedes. Cuando llegué aquí y leí este versículo, muchas veces lo he leído, pero en el contexto de este mensaje, mi hermano, tocó mi corazón. No podemos causar problemas, tristeza, confusión en la vida, en la fe de nuestro hermano, quien fue rescatado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra contristado, mi hermano, implica más que una molestia. Sugiere un efecto espiritual negativo, un desconsuelo, un desánimo profundo que puede llevar al hermano, escúcheme bien, a tropezar, a confundirse en su fe. Y en el versículo 12 de Primera de Corintios, de este capítulo, el apóstol va a decir lo siguiente, dice: de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice, contra Cristo pecáis. Cuando estamos siendo, mi hermano, tropiezo al hermano débil, no solamente estamos dañando la fe del hermano, pero sabes que estamos pecando contra el Señor,
contra nuestro Salvador. Cuando despreciamos la conciencia frágil de un hermano, no solo estamos teniendo un desacuerdo pequeño, algo irrelevante, no. Estamos yendo, hermano, en contra del mismo Señor, quien dio su vida por ese hermano, por esa persona. En otras palabras, la ofensa a un creyente más débil es una ofensa que le estamos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Este es algo tan terrible, mi hermano. Es algo que deberíamos nosotros estremecernos, pero al mismo tiempo también motivarnos a tomar en serio este tema de la libertad y el amor hacia nuestros hermanos. Y para terminar, la iglesia inclinando los rostros, vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a esos lugares donde necesitamos cambiar. A esos lugares donde el título dice, este es mi derecho, que nos haga sensibles. Que nos ayude a mostrar empatía por nuestro hermano que necesita ayuda, que necesita conocimiento, que necesita de un hermano mayor para crecer. Y quizás tú te estarás preguntando, pastor, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida? En nuestro círculo de amistades y cómo tomar esas decisiones. Bueno, ¿hay algo que disfrutas o que quizás consideras lícito, pero que podría confundir, podría entristecer, desanimar o tentar a alguien dentro de tu círculo? A un amigo, a un hermano. Puede ser la música, puede ser series de televisión, la televisión misma, el internet, puede ser el alcohol, hemos hablado, chistes quizás, usar pantalón, falda, maquillarse, cortarse el pelo, o quizás algún hábito cultural. Mi hermano, no se trata de vivir con un excesivo pensamiento sobre este asunto. Ese no es el mensaje del apóstol. No es que vivamos pendientes, como entrando a la paranoia, sino más bien se trata de ser sensibles y quizás tener esas conversaciones de amor, dialogar con aquellas personas que podrían verse afectadas por nuestras prácticas. Y mi hermano, si tú te consideras maduro en la fe, recuerda que tu madurez no se demuestra solo en la doctrina. ¿Cuánto tú conoces de la Biblia? Sino que la madurez espiritual se mide con esa actitud de servicio y cuidado, amor hacia los demás. Así que yo te invito, ten paciencia con aquellas personas, hermanos, que puedan tener convicciones diferentes a las tuyas. Y muéstrale la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misma gracia que Él ha mostrado hacia ti. Lo que a ti no te causa tropiezo podría ser devastador para otro. Hay que pensar en eso. Recordemos, no solamente estamos destruyendo
al hermano, sino estamos pecando contra nuestro Salvador. Conversa con tu hermano. Conversa sobre ciertas cosas difíciles que él ha vivido en su pasado. Y evita exponer a ese hermano a circunstancias que quizás pueda llevar a este hermano a flaquear. El apóstol Pablo en Gálatas nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ayudemos al hermano débil a fortalecerse en el Señor en lugar de ponerle piedras en el camino. Pero por otro lado, no confundamos, mi hermano, esta enseñanza, como mencioné, como una imposición legalista. No se trata de ceder a cada capricho, sino de demostrar amor genuino cuando hay evidencias claras de que nuestra conducta pueda dañar al hermano. Esta renuncia voluntaria es un testimonio poderoso de la unidad y el amor que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No permitamos que Satanás, que el enemigo gane ventaja y divida nuestra iglesia. Seamos sensibles, mostremos empatía a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que quizás recién han recibido al Señor y que necesitan ser enseñados. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.